Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, amén, por un día más de vida que el Señor nos da. Amén, le damos a Dios toda la gloria y toda la honra, amén, porque Él está con nosotros y Él nos permite una vez más compartir con cada uno de ustedes, amén, alabar al Señor con todo nuestro corazón y aprender más de su palabra, amén. Así que les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari, amén. Es una bendición para mí poder estar una vez más en este que es parte del programa Santidad a Jehová, amén, junto con mi hermana Claudia, quien es la líder de este ministerio, amén. Así que saludamos a todos los amigos que ya nos están acompañando, la familia, amén, y todos los hermanos en Cristo, amén, especialmente los pastores de la iglesia, amén, Manantial de Vida, mi hermana Alicia y mi hermano Leo Herrera, amén, quienes son los pastores de la iglesia, amén, y a todos los hermanos en Cristo que puedan estar acompañándonos en esta noche, y a todos los que seguirán escuchando este mensaje, amén, por la gracia y la misericordia del Señor, amén. Vamos a empezar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo, amén, que Él tome el control de todo esto, amén, que todo sea para la gloria de su nombre, amén. Nosotros sabemos que sin Él nada podemos hacer y que Él es la fuente de toda bendición. Gracias a Él podemos realizar, amén, estas transmisiones. Gracias a Él, todo es por Él y todo es para Él, amén. Así que la gloria es para Él también, porque a Él le pertenece. Nosotros solamente instrumentos somos en las manos del Señor, amén. No somos perfectos, no somos los mejores. Reconocemos que nos falta mucho para seguir creciendo, amén. Pero la diestra del Señor nos sostiene, así como me ha sostenido a mí. Yo sé que a usted también el Señor le ha sostenido, le ha guardado, amén. Entonces vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que Él tome el control de todo lo que se ha de hacer en esta hora, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu misericordia. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, de este día, Señor. Por tu gracia y tu misericordia, Señor, nos permites una vez más, Señor, estar, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, alabando tu santo nombre, Señor, junto con cada uno, Señor, de los que nos han de acompañar en esta transmisión, Señor, los que faltan, Señor, por conectarse ya, Señor. Gracias por aquellos que han de ver este video, Señor, en las diferentes plataformas, en los diferentes medios, Señor, donde tú, Señor, has abierto las puertas, mi Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Toda la gloria y la honra, Señor, te la damos a ti, Rey de Reyes, porque solo tú eres digno, Señor, y porque a ti te pertenece la alabanza, Señor. Te pedimos, bendito Espíritu, que nos asistas con tu hermosa presencia, Señor. Que tu mano maravillosa sea, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Hablando en nuestro corazón con tu poderosa palabra, Señor. Aquella palabra, Señor, que tú, Señor, has enviado, mi Señor, la cual no retornará vacía, Señor, sino que dará el fruto, Señor, por la cual tú la enviaste. Limpia nuestras vidas, limpia nuestro corazón, perdona nuestros pecados, Señor. Que en nosotros haya un terreno fértil, Señor, un terreno preparado, Señor, para la bendita semilla de tu palabra, Señor, y que pongamos por obra, Padre. Toda la gloria y la honra te la damos a ti. Toma el control, guía, Señor, con tu bendito Espíritu este momento, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor, todo lo que harás, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor. Recibe nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una hermosa alabanza. Amén. Yo sé que la mayoría se lo sabe. Amén. Allí donde tú estás, quizás en casita, en donde quiera que tú te encuentres escuchando esta transmisión, te pido que por favor cantes conmigo esta alabanza al Señor. Que le cantes con todo tu corazón, con todo ese deseo que tú tienes en tu corazón de agradarle, y con ese deseo que Él conoce que hay en ti, que tú quieres amarlo a Él con todas tus fuerzas. Amén. Y vamos a alabar al Señor. Amén. Que su nombre sea glorificado, amén, en esta hermosa tarde, amén. Vamos a decirle a Él, amarte solo a ti, amén.
Queremos solamente amarlo a Él, amén, y hacer su voluntad y seguir siempre en su camino, amén. Ese es nuestro deseo, aleluya. Amarte solo a ti, Yo creo que ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, seguir adelante, amén, siguiendo al Señor siempre, amén, y que Él nos dé las fuerzas que nosotros necesitamos, amén, para seguir adelante en este camino, que sabemos que es un camino que no es fácil, sin embargo, es el mejor de los caminos, es el camino más seguro que nosotros podemos tomar. Es el camino de la vida eterna, amén. Es el camino de la salvación, es el camino de la verdad. Jesús es ese camino, amén. Y aquel que ha tomado este camino, yo sé que sin duda no quiere regresar atrás. Yo sé que sin duda no quiere tomar otro camino, porque antes de conocer al Señor, nosotros íbamos en otro camino, amén. Íbamos rumbo a la muerte, íbamos rumbo a la condenación eterna, y ese camino era quizás aparentemente bueno, o quizás aparentemente un camino de rosas, sin embargo no nos llevaba a nada bueno y estábamos lejos del Señor, amén. Pero ahora que estamos en el camino del Señor, amén, quizás podemos ver que ese camino no es fácil. Sin embargo, el final
es camino de vida eterna, amén. Y al final de este camino nosotros nos vamos a encontrar un día con nuestro Salvador, amén. Así que si usted ha decidido estar en este camino, yo le animo a que no se desanime, amén, que sigamos adelante. No importa que encontráramos tropiezos, que encontráramos adversidades, este es el mejor camino, hermano. Este es el mejor camino, y pidamos del Señor la fuerza, amén, y Él nos las da cada día para que podamos seguir adelante, para que nosotros sigamos en su camino. Y Él sabe que nosotros tenemos ese deseo de seguirle a Él, de amarle a Él, de obedecerle a Él siempre, cada día, amén. Así que la gloria sea para el Señor, amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer en el Salmo 51, amén. Me gustaría leer todo el capítulo, amén. Sin embargo, pues por falta de tiempo, sin embargo, yo le voy a dejar de tarea a usted que lo lea en su casa, amén. Que lo lea con su esposo, con la esposa, que lo lea con sus hijos, amén. Que lo lea quizás antes de dormir, o si usted puede en la mañana, pero lea este salmo, hermano. Es un salmo que nos muestra el verdadero arrepentimiento que hubo en el rey David, amén. Y está escrito en este bendito libro como ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces, en el desarrollo del tema vamos a leer la mayoría de los versículos, amén. Pero ahorita vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 3. Amén. Salmo 51. Yo sé que la mayoría de los que me están viendo pueden tomar su Biblia también junto conmigo y leer en el Salmo 51. Vamos a leer del verso 1 al verso 3 para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Que sea el Señor hablándonos a través de su poderosa palabra. Y antes de continuar, les pido por favor que si tienen una petición de oración, que ustedes escriban en los comentarios. Al final me gustaría estar orando. Yo sé que hay mucha necesidad, amén. En el transcurso de los programas ha habido hermanos que nos están enviando sus peticiones, amén. Yo sé que hay mucha necesidad, hay muchos que se sienten afligidos. Sin embargo, creemos en un Dios poderoso, en un Dios que fortalece, en un Dios que sana, en un Dios que levanta, amén. El Dios verdadero, el Dios de Israel, amén. Bueno, continuando con la enseñanza, este salmo es uno de los salmos del rey David, amén. Él escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo, pero más que un poema, más que un salmo, amén, más que una canción, es una oración al Señor. Es una oración de arrepentimiento al Señor, una oración sincera de arrepentimiento. Y ese es el título de la enseñanza que el Señor trae a nosotros en esta tarde, ya casi noche. Oración sincera de arrepentimiento, amén. Por eso el título de este salmo, amén, si nosotros vemos en mi Biblia, el título se llama Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, amén. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Entonces el salmista está haciendo esta petición delante del Señor, esta oración sincera de arrepentimiento por el pecado que él había cometido. Amén. Si nosotros leemos, yo sé que la mayoría conoce lo que había cometido el rey David. Segunda de Samuel en su capítulo 11 nos narra, en ese capítulo nos narra específicamente lo que había pasado con este rey. En un descuido,
en un momento de ociosidad, se puede decir, se deslizaron los pies del rey de Israel, un hombre que fue escogido por Dios para ser el rey de Israel después del rey Saúl. El Señor lo había escogido a él, y porque en cierta ocasión el Señor le dijo al profeta Samuel que este hombre era un hombre conforme a su corazón. Y el Señor entonces escoge al rey David. Pero el rey David, en un momento de descuido, en un momento en el que descuidó su comunión con el Señor y que descuidó también para qué el Señor lo había llamado, dice la palabra del Señor que él vio a una mujer que no era de él. Desde el versículo 1 en el capítulo de segunda de Samuel, capítulo 11, nos narra que era el tiempo en que los reyes se iban a la guerra. Pero el rey David, por alguna situación, circunstancia que desconocemos, él decide no ir a la guerra cuando él tenía que estar ahí. Y en ese momento, quiero pensar, no sé, de ociosidad, ¿verdad? Porque no estaba haciendo lo que debía hacer. Él ahí en su palacio, en su balcón, ¿verdad? Viendo como estaba en un lugar alto, él podía ver muchas casas a su alrededor. Y él ahí ve a una mujer que se estaba bañando, ¿verdad? Esta mujer que quizás no tuvo ningún cuidado de ver el lugar en donde ella se estaba bañando, quizás estaba en su casa, pero ella no tuvo cuidado de que nadie la viera. Y esta mujer, al estarse bañando, imagínese él ahí en su palacio viéndola. Y él, ¿verdad? Con esos ojos de lujuria, ¿verdad? Ve a esta mujer y la manda a traer para tomarla para él. Y no le importó, él mandó a preguntar de quién era esa mujer y le dijeron, es de uno de tus soldados, de tu soldado Urías, es esposa de él. Y a él no le importó, él le pareció bonita, le gustó y la tomó para él como mujer. Ese fue el gran pecado del rey David. Después de esto, ¿verdad? Para él cubrir el pecado, porque Betsabé, el nombre de esta mujer fue Betsabé, y ella queda embarazada. Su esposo Urías era un hombre que era justo y que sí estaba en la guerra. David no estaba en la guerra, pero este hombre sí estaba en la guerra, el esposo de Betsabé. Entonces Betsabé le manda a decir a David, estoy embarazada. Y David sabe que el esposo de Betsabé está en la guerra. ¿Cómo cubrir aquello? Y él en su astucia, ¿verdad? Como muchas veces nosotros actuamos, no en inteligencia, sino en astucia, pensando que podemos hacer otras cosas. ¿Para qué? Para cubrir ese pecado. Y entonces él manda cartas al general de su ejército, quien era Joab, y le manda a decir, manda a Urías en la guerra, mándalo al frente de la guerra, donde está la zona más peligrosa, donde están combatiendo los hombres más valientes, mándalo a él ahí al frente. Y cuando tú veas que él está en gran peligro, déjalo solo para que lo mate. Y así fue. El general, ¿verdad?, obedece las órdenes del rey. Y cuando están en la batalla, Urías es mandado al frente de la guerra y él solo. Y lo mata. Y entonces a David le resulta la gran idea, su gran plan astuto. Y Urías muere. Y entonces después Betsabé, al saber que su esposo muere, ella toma un tiempo para dar el luto a su esposo, o por el luto de que había muerto su esposo. Y pasando esos días, David la toma como esposa. Y pareciera como que nadie se enteró, como que aquí no pasó nada. Pero entonces llega
el Señor manda, sigue diciendo la palabra de Dios, usted lo puede leer, 2 de Samuel, capítulo 11. Y después en el capítulo 12, el Señor manda al profeta Natán a hablar y a reprender el pecado que el rey David había hecho. Porque nosotros quizás podemos planear, podemos pensar cómo hacer para que las cosas que estamos haciendo en lo oculto no salgan a la luz. Y podemos usar de nuestra astucia. No es inteligencia, es astucia, porque la inteligencia la da el Señor. Y nosotros podemos ser astutos y actuar en esa astucia para poder cubrir el pecado que hacemos. Pero delante del Señor no podemos nosotros esconder las cosas. Y Dios lo había visto todo de aquel varón que el Señor había escogido para dirigir a su pueblo Israel. El rey que el Señor había escogido se descuidó. Y el Señor había visto todas las cosas que el rey estaba haciendo. Y el rey dijo, bueno, hago esto, ¿verdad? Y se acabó. Tomo a Betsabé por mi mujer, porque ya puedo hacerlo, ya es viuda. Y nadie se va a enterar. Al fin y al cabo el hijo que espera es mío. Pero el Señor lo sabe todo. Y el Señor manda a su profeta Natán para amonestar al rey. Y Natán llega con él y le empieza a decir, fíjate que hay dos hombres. Uno es un hombre rico y otro es un hombre pobre. Y el hombre rico tiene muchas ovejas, tiene mucho ganado, tiene muchas cabritas. Pero el hombre pobre solamente tiene una, la cual ha tratado como uno de su familia, como si fuera su hija, porque solamente tiene una. Y entonces le dice, y este hombre rico tiene una visita y no quiere matar ninguno de sus animales para darle de comer a aquella visita. Y lo que hace es que toma la corderita, la única que tiene este hombre pobre, se la arrebata y la hace en un guisado para su visita. Cuando David escucha esto, se enfurece y dice, ¿cómo es posible que ese hombre rico, teniendo tanto ganado, tantas cabritas, toma la de aquel hombre pobre? Y David dijo, ese hombre es digno de muerte, enojándose él por esa gran injusticia. Y Natán le dice, ese hombre rico eres tú, porque tomaste la mujer de Urías, aquel que era tu soldado. Tú tienes mujeres, porque David tenía varias esposas. Y le dice el profeta, pero tomaste la mujer de otro, entonces también eres digno de muerte. Entonces, en el versículo 7, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. El Señor le decía, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, porque el rey anterior, que era Saúl, quería matar a David y el Señor lo libró de su mano. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Su pecado había sido descubierto, aunque para el Señor desde un principio lo sabía. Y el rey David es reprendido por el profeta del Señor. Y le recuerda de dónde el Señor lo había sacado y que él lo había escogido y cómo era posible que había hecho este crimen. No solamente adúltero, no solamente homicida, sino también mentiroso, queriendo cubrir su pecado. ¿Quién puede esconder su pecado delante de Dios? Nadie.
Quizás ha habido cosas terribles que el hombre ha querido cubrir, que ha querido esconder a través de los años, cosas que nosotros no sabemos, cosas que el mundo no sabe, pero que algún día todo se va a venir a la luz, porque así dice la palabra del Señor, que todo el Señor lo saca a la luz. Y David en ese momento empieza entonces a sentirse mal por su pecado. Y se empieza a sentir mal delante de Dios. Y él empieza a sentir esa necesidad de que el Señor lo perdonara. Y empieza a hacer arrepentimiento delante del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros, por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos cometido delante de Dios, también hagamos arrepentimiento delante del Señor, porque el tiempo es corto ya. Lo que debemos de hacer es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento se nos define como un pesar de haber hecho algo, es un pesar. Ese es el principio del arrepentimiento, sentir un pesar, sentir un dolor de algo que se hizo. Sin embargo, es más allá. El arrepentimiento va más allá de un pesar. El arrepentimiento es una enmienda o es una corrección para reparar un daño o un delito. Es corregir algo de lo que se hizo. Arrepentimiento también es volverse atrás. Es volverse, es cambiar de rumbo, es cambiar de camino, es hacer un cambio, es cambiar de parecer. Es cambiar hacia algo mejor. No es cambiar solamente, pero algo peor, sino cambiar hacia algo mejor. Es hacer un cambio consciente del mal. Eso es arrepentimiento. Es hacer un cambio consciente del pecado. Es hacer un cambio consciente de la desobediencia al Señor. Al principio, cuando uno está en ese proceso del arrepentimiento, uno siente un gran peso por haber pecado delante de Dios, o un gran peso por haber ofendido a alguien, o por haber hecho algo que no estaba bien. Uno empieza por ahí a sentir esa pena y ese dolor, y al sentir esa pena uno busca cómo corregir aquello, cómo cambiar aquello que uno hizo. Y entonces empieza uno a envolverse más y más en el arrepentimiento. ¿Para qué? Porque uno lo que uno busca es no volver a cometerlo, o no seguir cometiendo ese pecado. Uno busca la manera de no volver a hacer aquello que uno cometió. Uno quiere hacer verdaderamente un cambio de camino, un cambio de rumbo. No solamente sentir un pesar, no es solamente llorar, no es solamente sentir un remordimiento, sino empezar a hacer algo para que eso cambie. Y entonces, en la oración de el rey David que leíamos en el Salmo 51, nosotros vemos ese reflejo de la actitud que el rey David tenía, de que realmente él quería enmendar y cambiar las cosas. Podemos ver la actitud con la que él se dirige hacia el Señor, que es una oración de arrepentimiento sincero delante del Señor. El rey David aquí refleja ese deseo que él tenía de ser limpiado de sus pecados y de cambiar de camino. Primeramente, dice la palabra del Señor que él reconoce su pecado ante el Señor. La mayoría de nosotros, y esto es lo que le pasa al rey David, la mayoría de nosotros reconocemos nuestro pecado cuando nos descubren lo que hicimos.
David, después de haber cometido aquello, toma a Betsabé por su esposa. Pasan algunos meses, los meses en los de embarazo de Betsabé, y después su alumbramiento. Después de esos meses, cuando ella ya tiene al bebé, es cuando entonces el profeta Natán viene a reprenderlo. El Señor esperó un tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto. El Señor hubiera podido reprender al rey David en el preciso momento que Urías fue muerto, en el preciso momento que él toma a Betsabé como esposa. Pero el Señor espera un tiempo, pensando en sus planes perfectos. Él espera ese tiempo. Entonces, después de que Betsabé tiene el hijo, viene Natán a reprenderlo, y entonces es ahí, hasta ese momento, que David empieza a sentir ese remordimiento y viene a reconocer su pecado. Y son pocos los que reconocen su pecado antes de ser descubiertos. La mayoría de nosotros actuamos como David. Mientras nadie sabe, mientras nadie nos dice nada, mientras nadie se da cuenta, seguimos actuando como si no pasara nada, como si nada hicimos. Son pocos los que verdaderamente en su corazón escuchan la voz del Señor, diciéndole: lo que hiciste está mal. Yo creo que David no dormía tranquilamente. En esas noches de sueño ahí en su palacio, cuando quizás aparentemente las cosas no estaban bien, yo pienso que él no dormía bien. La voz del Señor diciéndole: tú hiciste algo muy malo. Pero él seguía y seguía. Y son pocos los que cuando al cometer algo, luego empiezan a pensar: Señor, estuvo mal lo que hice, quizás la gente no se ha dado cuenta, mi familia no se ha dado cuenta, esto no ha salido a la luz, Señor, pero estoy arrepentido y reconozco. Son pocos los que lo hacen. Pero el primer paso es reconocer que nosotros le hemos fallado al Señor. Es reconocer que realmente nosotros hemos pecado delante del Señor. En el versículo 3 donde leímos, Salmo 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco, dice el salmista, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Yo sé que lo que hago, lo que estoy haciendo mal, está siempre ahí delante de mí. En mis pensamientos siempre están ahí. Porque cuando uno realmente quiere estar delante del Señor y quiere estar uno limpio delante del Señor, si algo le hemos fallado al Señor, eso siempre va a estar delante de uno. Y no vamos a estar tranquilos. Y el Señor en su misericordia, su bendito Espíritu Santo, es aquel, gloria al Señor, que nos está hablando al corazón, diciéndonos: esto que tú estás haciendo no está bien. Esto que tú estás haciendo a mí no me agrada, dice el Señor. Y yo creo que David estaba ahí escuchando la voz del Señor, pero él seguía y seguía. Y quizás nosotros, aunque escuchamos la voz del Señor, aunque escuchamos que su Espíritu Santo nos está diciendo: eso no está bien, a veces lo ignoramos. Ignoramos su voz. Porque el Señor nos está advirtiendo: antes de que el pecado sea público, antes de que se descubra públicamente, Él en su misericordia nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a confesarle nuestros pecados a Él. Y a veces nosotros ignoramos
aunque escuchamos su bendita voz, no le hacemos caso. Y seguimos. Pero el salmista dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, yo reconozco que lo hice? Yo reconozco que realmente sí, Señor, te ofendí. Verdaderamente sí lo hice, Señor. Lo reconozco. Hubiera sido aún peor que el salmista, ya descubierto su pecado a través del profeta Natán, hubiera dicho, no, yo no hice eso. No, yo no fui. No, yo no mandé a Urías. Urías fue porque él quiso. Yo no tomé a su mujer. Ella ya es viuda, ella ya es libre. Yo no lo hice. Imagínese, eso hubiera sido aún peor, que él no reconociera. Cuando el Señor y cuando uno mismo, hermano, sabe lo que estamos haciendo, y todavía al Señor decirnos lo que estamos haciendo, reprendernos a través de su palabra, exhortarnos y nosotros decir, no, yo no lo hice. No, yo no fui. Si Dios nos está mirando, si Dios sabe que sí lo hicimos y nosotros mismos lo sabemos, eso sería aún peor, no reconocer que le hemos fallado al Señor. Pero el salmista dice, porque yo reconozco, lo sé, lo reconozco. ¿Sabe, hermano? Reconocer nuestro pecado es de valientes. Es de valientes. Es decir, Señor, sí tienes razón, porque el Señor siempre tiene la razón, hermano. No nos pongamos a discutir con el Señor. Él es veraz, Él es verdadero en lo que dice. Y si nos exhorta a través de su palabra es porque es así. Él no se equivoca cuando nos exhorta. No nos pongamos a discutir con Él diciendo, no, Señor, no fue así. No es así. Es de valientes reconocer que realmente nos hemos equivocado. Y hubiera sido peor, otra de las cosas que hubiera sido peor es que el rey David tratara de justificarse. Dijera, bueno, sí lo hice, pero yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que Betsabé se estuviera bañando ahí. Pues si todos lo están viéndolo, yo lo estaba viendo, ¿qué puedo hacer? Estaba ahí paseándome. Yo no tengo la culpa de que Urías hubiera muerto, yo no lo maté. Yo no tengo la culpa de hacer esto, de hacer el otro. Es culpa del líder, es culpa de mi esposo, fue culpa de la esposa, fue culpa de mis hijos. Podemos culpar a quien sea. Haciendo peor, hermanos, nuestra culpabilidad. Haciéndolo aún peor, porque no reconocemos que es nuestra culpa. Nosotros somos los culpables. No puedo yo echarle la culpa a nadie, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a nadie, de lo que yo hice. Si el Señor me está exhortando a mí, Señor, yo soy la culpable. David no podía decir, Betsabé es la culpable. El general del ejército es culpable, Urías es culpable. No, él era el culpable. No nos escudemos detrás de alguien más. No digamos, es que las circunstancias me obligaron a hacerlo. Es que la situación en la que estamos me obligaron a hacerlo. No. Reconozcamos como el salmista, yo reconozco. No puedo decir, es que soy débil, es que me faltan las fuerzas y por eso pequé delante del Señor. Y miles de excusas que yo puedo decir. Hermano, eso es peor delante de Dios.
Ese valiente es venir ante su presencia y decir, Señor, reconozco que lo hice y no voy a culpar a nadie, no voy a culpar a las circunstancias, no voy a culpar las situaciones. El único culpable soy yo. Los únicos culpables somos nosotros. Por eso una de las cosas que nos hace comprobar de que realmente el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios es que supo reconocer su pecado. Falló, sí, en un descuido, en un momento en el que se descuidó. Se deslizaron sus pies, claro que sí. Y tuvo una gran consecuencia en su vida, sí, pero él reconoció. Y no culpó a Betsabé siquiera. No culpó a nadie, él dijo, yo soy el culpable. Y reconoció delante de Dios. Por eso cuando uno, hermano, va a pedirle perdón al Señor, no podemos decir, Señor, lo hice por esto y darle vueltas al Señor. Eso no le agrada y no le sirve. A Él le agrada un corazón sincero y un corazón que es valiente al reconocer. Reconozco, Señor, que hice esto, hice el otro, Señor. El salmista reconoció y nosotros debemos reconocer que somos nosotros los culpables y decirle como el salmista, reconozco mis rebeliones, que fallé, Señor, te ofendí. Hice esto, hice aquello. Por eso es importante que nosotros, cuando venimos ante el Señor pidiéndole perdón, nosotros mismos, en lo secreto, en oración, confesemos nuestros pecados al Señor. Cuando a alguien se le invita a que reciba a Cristo en su corazón, y empezamos a pedir perdón por nuestros pecados, le pedimos a la persona que le confiese sus pecados al Señor. Es importante que vengamos y se los confesemos con sinceridad, porque es importante reconocer nuestro pecado. Reconozcamos delante de Dios, hermano, empezando por mí, que muchas cosas le hemos fallado al Señor, que nosotros mismos somos los culpables. Y que contra el Señor primeramente hemos pecado. Es contra el Señor. Cualquier ofensa que hayamos hecho, cualquier mentira a quien se le hayamos dicho, cualquier acto, cualquier actitud, antes de hacerlo contra alguien, es contra el Señor. Porque violamos su palabra, porque violamos sus mandamientos, porque estamos haciendo las cosas totalmente en contra de su voluntad, en contra de su palabra. Al ofender nosotros a alguien o al hacer algo que no está bien, ofendemos primeramente ante el Señor. Si en algo actuamos en contra quizás de nuestros padres, de nuestros hermanos en Cristo, de algún amigo o de alguien en el trabajo, a quien sea, lo hacemos primeramente contra del Señor. El rey David, antes de haber ofendido a Urías, o antes de haber ofendido a su pueblo Israel, ofendió delante del Señor. Y en el versículo 4 le dice al Señor, el rey David le dice al Señor, contra ti. Le dice 2 veces, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti he pecado, le dice él, porque contra Dios pecamos. Contra Él pecamos, hermano, contra su santo nombre, contra su palabra. Por eso necesitamos pedirle perdón a Él primeramente. No ignorar, no obviar, no hacer a un lado que necesitamos nosotros primeramente pedirle perdón al Señor.
por haber hecho algo que a Él no le agrada, por haber ofendido su precioso nombre. Y después, si es necesario, pedirle perdón a aquel que ofendimos. Entonces también pedirle a Él, después de haberle pedido perdón y de reconocer, ¿verdad?, nuestros pecados, pedirle a Él que nos limpie, que limpie nuestro corazón de todo pecado, de todas aquellas cosas que hicimos y que manchan nuestro corazón, que hacen que nuestro corazón se vea negro delante de Él, de aquellas cosas que nos alejan de su presencia, que nos hacen estar lejos de Él y que nos hacen ver sucios ante su santidad, ante su majestad, ante Él tan puro, tan santo, hermano. Lo vimos la vez pasada, el Señor nos habló que Él tan santo no tiene ninguna relación con lo impuro, con el pecado. Por eso es necesario que Él nos limpie, que Él nos limpie. Dice el versículo 2, el salmista, cuando nosotros vemos esta expresión, Él le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando usted, hermano, tiene quizás alguna ropa que a usted le agrada, que a usted le gusta, y usted le ve una mancha, y usted lo lava una vez y no se le quita, y usted lo lava otra vez y lo lava. Yo pienso que el salmista, a ver su condición, le dice: lávame más. Y no solo una vez, sino 2 veces, las veces que sean necesarias. El Señor le dice al Señor, ¿verdad? Lávame más y más. Lávame más y más. Al ver y a Él sentir esa condición de pecado, esa condición en la que su corazón estaba sucio. Señor, te fallé, te ofendí, ensucié mi alma. Y él le dice: lávame más y más y más, hasta que yo quede limpio otra vez delante de ti. Él sentía esa necesidad. Uno debe sentir esa necesidad. Uno debe de llegar a un punto de sentirse tan sucio delante del Señor para pedirle a Él que lo lave. Si uno no se siente sucio delante del Señor, si uno no reconoce que está mal delante del Señor, si uno no se siente mal, ¿cómo uno le va a pedir al Señor que lo limpie? Si uno se siente bien en esa suciedad, si uno se siente bien con el pecado, uno no va a pedirle al Señor que lo limpie. Uno se va a sentir bien, tranquilo, estoy bien aquí. Me siento bien, me siento cómodo, me siento bien en mi pecado. Uno no se siente sucio, uno no siente la necesidad de que lo limpien. Hasta que uno venga a sentir esa necesidad de ser limpio. Es cuando uno le pide de corazón al Señor: Señor, límpiame. Lávame más y más. Cuando uno realmente siente que uno está sucio delante del Señor. Cuando uno realmente siente que las manchas inundan el corazón. Es cuando uno viene ante el Señor. Por eso el salmista se expresa de esta manera: lávame más y más, una y otra vez de mi pecado. Porque él se sentía realmente sucio. Yo no sé cuántos de nosotros nos sintamos así. Si realmente nos sentimos así, sucios, con esas manchas, para nosotros también poderle con todo el corazón, con esa gran necesidad y esa gran urgencia en nosotros, decirle: Señor,
Por favor, lávame más y más de mi maldad. Lávame más, límpiame más. Dice el versículo 7, purifícame. No solo me laves, también purifícame. Le decía el salmista, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es un arbusto pequeño de aproximadamente unos 27 pulgadas de alto. Este arbusto tiene unos tallos que producen muchas flores. Sus tallos producen muchas flores. Y lo que hace posible que cuando uno corta este hisopo, uno puede tomar muchos ramos de este arbusto porque producen muchas flores. Sus flores son blancas, son pequeñas y son blancas. Y entonces uno puede hacer pequeños ramos. Cuando el pueblo de Israel, yo sé que usted recuerda cuando ellos ya estaban a punto de salir de Egipto. Usted se recuerda que el mandato de Dios era que ellos sacrificaran un cordero y con la sangre del cordero limpiaran los dinteles de la puerta. Usted se recuerda. Para que cuando llegara el heridor, así le dice el heridor, el Señor, y viera los dinteles de esas casas con la sangre de ese cordero, él pasara por alto y no matara a los primogénitos. Dice la palabra del Señor que los israelitas pintaron con la sangre de ese cordero con el hisopo, con estos ramitos que ellos hicieron. A ellos les sirvió, pudiéramos decir, como una brocha. Ellos mojaron con los ramos del hisopo, mojaron los ramitos del hisopo con la sangre del cordero. ¿Para qué? Para pintar los dinteles con el hisopo. Y no es casualidad que el salmista pudiera expresar, purifícame con el hisopo de tu sangre. Dice en Éxodo capítulo 12, en el versículo 22 y 23, y tomad un manojo de hisopo, de lo que les estoy hablando, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo o en una tinaja, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor y en vuestras casas para herir. No es casualidad. Ellos usaron el hisopo, lo mojaron con la sangre y pintaron las puertas, el dintel, de las puertas. ¿Para qué? Para que no hubiera mortandad. Y el salmista dice, purifícame con hisopo, haciendo referencia a este acto de que con el hisopo ellos mojaron el hisopo con la sangre del cordero. El salmista expresa esto para que el Señor lo purificara con el hisopo de la sangre del cordero. Y nosotros sabemos que la sangre del cordero nos limpia de todo pecado. Del cordero sin mancha y sin contaminación. El santo cordero, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para lavarnos de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado.
Ahora ya no hay, porque usted sabe, si se recuerda cuando estuvimos en esa enseñanza, el pueblo de Israel tenía que hacer cada año ese sacrificio, recordando que recordando que el Señor Jehová de los ejércitos los había librado de la muerte por esa sangre que ellos habían puesto en el dintel de sus puertas. Ahora nosotros ya no tenemos que hacer ese sacrificio, porque el Señor Jesús fue el Cordero que se dio por amor a cada uno de nosotros. Él dio su vida en sacrificio y derramó su preciosa sangre en la cruz. Y con esa preciosa sangre que vive, aleluya, con esa preciosa sangre que aún está viva y que tiene poder, con esa preciosa sangre nos limpia y nos purifica y nos lava de nuestros pecados. Ya no hay necesidad de matar un cordero, porque el cordero bendito ya fue sacrificado por nuestros pecados, aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros seamos limpios por medio de su preciosa sangre, la sangre preciosa de Cristo. Su sangre preciosa que Él derramó en esa cruz. Sangre maravillosa, dice ese hermoso canto, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre de Jesús, sangre que me limpia, que limpia mi corazón de aquellas manchas del pecado. Su preciosa sangre, aleluya. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solamente esa vez. Un sacrificio perfecto, un sacrificio absoluto, un sacrificio. No hay necesidad más. Con su sacrificio único y perfecto y suficiente, puede lavar el pecado de la humanidad. El pecado de aquel que venga con sinceridad, pidiendo perdón, pidiendo su misericordia. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se dio, el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, se dio una vez y para siempre. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos purifica y borra nuestras maldades. Dice en el Salmo 51, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, dice el salmista al Señor, y borra todas mis maldades. Él nos limpia. Él nos purifica, aleluya, con su preciosa sangre. Y entonces seremos nuevas criaturas en Él, amén. Dice el versículo 10, Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, el salmista le dice al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él hace en nosotros, Él lo hace posible. Cualquier ser humano que pueda decir, me voy a proponer a cambiar, a ser diferente, no es posible sin que el Señor esté presente en nuestras vidas. Hay que hacer un esfuerzo, claro que sí. Hay que esforzarnos, claro que sí. Pero en el Señor es posible. Y Él empieza a través, aleluya, del poder de su Espíritu Santo, de su obra maravillosa, a hacer un cambio en nosotros. Y empieza
como dice el salmista, a crear un espíritu nuevo, un corazón diferente de lo que éramos, un espíritu dentro de nosotros de lo que éramos. Una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron, dice ese versículo. Ya lo que hacíamos antes se quedó en el pasado. Ya lo que yo cometía antes se quedó en el pasado. Las mentiras que decíamos antes se quedaron en el pasado. Las cosas terribles que a Dios no le agradaban y que hacíamos se quedaron en el pasado. Ahora somos una nueva persona en Cristo Jesús. Todas las cosas, dice este versículo, son hechas nuevas. Todo es nuevo, Dios lo hace nuevo, Él renueva, dice el salmista, renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renovar significa hacer de nuevo, hacer un cambio en algo, en alguien, de manera que sea nuevo. Que sea una persona nueva, una persona diferente. Él quiere, hermanos, hacernos nuevos. Una persona nueva. Si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y es posible. Las cosas de antes ya son viejas, ya son del pasado. No son más de nuestro presente y nosotros tampoco queremos que sean parte de nuestro futuro. Eso ya quedó en el pasado. Lo que éramos antes, si éramos alcohólicos, si éramos unos mentirosos, si éramos estafadores, lo que fuéramos en el pasado. Ahora en Cristo Jesús ya no lo somos. Porque se supone que si estamos en Cristo, todo eso se quedó para siempre atrás. Porque empezamos entonces a caminar con Cristo, tomados de su mano. Y así entonces empezaremos a ver que realmente el arrepentimiento es una realidad de nuestra vida. Que el arrepentimiento se está haciendo cada día más y más completo en nuestra vida. Se está complementando más y más en nuestra vida. Se está reflejando a través del cambio, porque eso es lo que significa. Arrepentimiento es un cambio. No es solamente llorar, no es solamente dolernos del pecado. Eso es solamente el principio. El arrepentimiento es un proceso el cual nosotros vimos cómo fue hecho en el salmista David y que también debe ser en nosotros. Hasta convertirnos en una nueva criatura. Porque cuando uno se arrepiente, uno no quiere más volver a lo de antes. Volver otra vez ahí y ahí y ahí. Eso no es arrepentimiento. Quizás en un momento nos duele porque fallamos, porque pecamos, pero seguimos en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se deleita en aquello y una vez más y una vez más. Eso no es arrepentimiento. Es solamente quizás un tiempo en el que nos dio quizás un miedo porque se descubrió. Pero mientras no se descubre nuestra maldad, seguimos en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio. Es algo nuevo. Algo que viene a ser algo mejor para el Señor. Eso es arrepentimiento. Si nosotros queremos tener comunión verdadera con el Señor, si nosotros queremos gozar de la presencia del Señor, no solamente mientras estamos aquí en la tierra a través de su maravilloso Espíritu Santo, sino un día cuando Él venga por su pueblo, que nosotros podamos ser llevados ante su presencia y gozar de Él. Nosotros necesitamos tener un arrepentimiento verdadero.
que se complete la obra del Señor en nuestras vidas. Que haya un cambio verdadero en nosotros, para poder nosotros gozar de su presencia, gozar de sus promesas en su palabra, gozar de protección de Él. Porque Él, hermanos, nuestro Señor no está comprometido a proteger a alguien que no quiere estar en su camino. El Señor tiene grandes promesas para aquel que viene a ser parte de su pueblo. El Señor nos lo ha hablado muchas veces. Es necesario. El tiempo se está terminando. El tiempo ya se está acabando. Las puertas de la gracia se están cerrando. Es necesario hacer un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Que el arrepentimiento en nuestras vidas esté completo. Ya no podemos estar jugando que sí o que no, que unos días estamos con el Señor y otros días no estamos con el Señor. Cuando me conviene quiero estar con el Señor, cuando me conviene quiero escuchar su palabra y otros días no quiero, otros días quiero estar con los pies en el mundo, unos días aquí adentro en el Señor y otros días con los pies allá afuera. Eso no es posible. Con el Señor no es así. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Así que nosotros nos debemos de decidir ya. El tiempo es corto y es necesario hacer arrepentimiento verdadero delante del Señor. Así que si hay alguien que necesita la oración y quiere venir al Señor, pidiéndole perdón, amén, por los pecados. No lo tienes que confesar a nadie más. Se lo tenemos que confesar al Señor, porque contra Él pecamos primeramente. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer en esta hora. Vamos a hacer una oración, amén, pidiéndole al Señor que Él nos perdone. Que Él con su preciosa sangre, como decía el salmista, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades, por todo en aquello que he ofendido tu nombre, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Y tú puedes ahí en esa hora confesarle tus pecados al Señor. Dile ahí con toda sinceridad y Él te perdona. Señor Jesús, perdóname. Yo reconozco mis pecados, reconozco mi rebeldía, reconozco que yo lo hice, soy culpable, Señor, perdóname. Te pido que me perdones, que me limpies, que me laves con tu preciosa sangre, Señor, con aquella preciosa sangre que derramaste en aquella cruz, para limpiarme, para redimirme de mis pecados, Señor. Limpia mi corazón, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a hacer verdaderamente aquellos frutos de arrepentimiento, Señor, que realmente mi vida refleje que estoy arrepentido delante de ti, Señor, y hacer un cambio en mi vida. Quiero ser una nueva criatura en ti, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Quiero que seas mi Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús te pido que me aceptes como tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.